Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Bueno, espero que todo bien. Estamos en el inicio de la unidad 2 de la materia Economía Política. Ya nos vimos en varias oportunidades nosotros. Mi nombre es Luisina Mucio, aunque acá diga Javier Bavo, es una cuestión de sistema. La idea de hoy es, bueno, presentarles al profesor Hugo Holguín. Él fue y es docente de la cátedra, y él va a estar a cargo hoy de introducirnos en aquellas categorías y conceptos más relevantes de la unidad número 2, una unidad que por sí es bastante compleja para los estudiantes de Derecho, así que la idea un poco de hoy es que puedan visualizar algunos conceptos antes de introducirnos de lleno a partir de la semana que viene en las clases que siguen. Así que la idea de la clase puntualmente va a ser una exposición del profesor Holguín. Él, como ven, armó un montón de gráficos y pantallas para compartir con ustedes. Más o menos va a durar 1 hora. Yo les pido que durante este trayecto ustedes anoten sus dudas, y el último ratito de la clase lo vamos a destinar justamente a que ustedes pregunten todo lo que les haya surgido a lo largo de la clase. Por ahí, en este caso, como son algunas cuestiones medias técnicas, la idea es que no interrumpamos la presentación y que se vayan anotando ustedes sus dudas para canalizarlas en el último ratito de la clase. Profesor Holguín, cuando quiera, tiene la palabra. Bueno, gracias Luisina y gracias a los compañeros que veo acá. No sé si hay alguno más, pero yo en la pantalla veo a Josami y a Ariel. Y a Luisina, por supuesto, que fue la que presentó. Bueno, un gusto. No sé si nos hemos... Sí, creo que estuve en la presentación de Julio en la primera clase, así que nos conocemos. Y ahí comenté que yo tenía a cargo esta unidad 2. Bueno, un gusto estar con ustedes. No los veo, con lo cual me dificulta aún más. Yo estoy acostumbrado, obviamente, a las presenciales Tenés y 20 noto... participantes, incluidos los docentes, tenés 20 participantes, Hugo, para tu tranquilidad. Bueno. Pero quería decir, fundamentalmente en la presencialidad uno ve las dudas, las caras, ve todas las ansiedades o las dudas que acá no las puedo intuir. Por lo tanto, ¿cómo es la cuestión? Como dijo Luisina, estaré hablando 1 hora, acaso menos, los compañeros me dirán. No quiero extenderme más de esto porque quiero aprovechar que ustedes pregunten y nosotros podamos contestar. Específicamente yo en lo que hace a la exposición, las dudas que surgen de la exposición, y después, bueno, obviamente lo que quieran agregar los restantes compañeros. Comenzamos. Estamos de acuerdo en que, como decía Luisina recién, es la unidad 2, que en general trata el tema del sistema económico. Cuando nosotros hablamos del sistema económico, nos referimos al sistema económico capitalista desde el punto de vista de una visión, digamos así, convencional. Convencional alude un poco digamos, al ortodoxo en contra del heterodoxo. No porque estemos, digamos, hablando peyorativamente del término, no. Objetivamente, porque una forma de entender las categorías o conceptos de la economía política, digamos, y específicamente en lo que atañe a nosotros, en la unidad 2, si es lo que tenemos que dar, los conceptos que vamos a ver ahora, precisamente a continuación de esta presentación, tiene que ver con toda la herencia, digamos, conceptual de la economía convencional, entendiendo por economía convencional la economía neoclásica, pero también la economía heterodoxa, que ustedes también están viendo, que es la crítica a la economía ortodoxa, también utiliza estas categorías y no podemos prescindir de ellas porque lo vemos en todo momento. Como verán, como apreciarán ustedes en los momentos siguientes, van a ver ustedes una serie de conceptos que resultan conocidos, que lo han escuchado, pero que acá, en la facultad, en la universidad, necesitamos que se sepa, digamos así, con precisión. ¿Sí? Con precisión, que es lo que se exige, porque si no, hablamos en la mesa de un café y todo está bien, pero acá nosotros queremos seriamente darle precisión a los conceptos para que luego se transformen en instrumentos que sirvan precisamente para entender
otras cuestiones. Por eso la unidad 2 tiene mucho que ver con lo que el profesor Gambina decía ya en la presentación, es una unidad de carácter instrumental. Brinda una serie de instrumentos para la interpretación de muchas de las cuestiones que ustedes ya dieron o de las que continúan en el programa de esta materia. Avanzamos entonces. Ahí estamos. Bueno, como sugerencia de uno de los docentes de la cátedra me decía, bueno, esta parte, esta filmina, esta hoja estaba en otro lugar, pero lo pusimos acá para que ustedes tomen nota de esto. Sí, porque vamos a ver, desarrollar algunos conceptos que ustedes cotidianamente después verán dentro de la materia. Factores de producción, ¿qué entendemos por unidad productiva residente? ¿Qué entendemos por variable de stock, la clasificación o variable de flujo? ¿Qué es una variable nominal? ¿O acaso qué es una real? ¿Qué son los bienes y servicios intermedios y qué son los finales? Rápidamente lo vemos acá porque cuando hablamos de precisión, acá están los primeros conceptos precisos. Empezamos por factores de producción. Fíjense ustedes, el principio nomás está la palabra factores de producción. Esta es una categoría que acá lo decimos, categoría neoclásica, que concibe a cada uno de ellos como fuente originaria del valor y la producción. Acá al principio estamos viendo las diferentes concepciones que ya existen y que ustedes vieron en la unidad 1 anterior. Ustedes cuando vieron economía neoclásica y economía marxista, ¿sí?, habrán visto que para Marx y el marxismo el origen del valor es el trabajo. En cambio, para los neoclásicos el origen del valor no es solo el trabajo, sino que son los distintos factores de producción. La economía neoclásica, yo podría decir, entre comillas, oculta, pero eso lo podrán decir ustedes en función de lo que luego con su espíritu crítico deriven de todo lo que estamos comentando. Cuando digo oculta, ¿qué estoy diciendo? Que para los neoclásicos no solo el trabajo es un factor de producción, sino hay otras categorías que incorporan y sin las cuales en el capitalismo no hay posibilidad de que se genere valor. ¿Cuáles son? Las que ustedes seguramente han visto, ¿sí?, sin enseñanza crítica previa en la escuela primaria. El trabajo, la tierra, el capital y el empresario. Esas son las categorías que los neoclásicos tienen como fuente originaria del valor, siendo que para Marx solo el valor tiene origen en el trabajo. No me voy a extender acá porque este tema ya lo vieron, pero es para entender de qué hablamos cuando hablamos de factores de producción. Otra categoría que ustedes van a ver y que nosotros rápidamente veremos en algún punto acá de esta clase de hoy, es lo que se entiende por unidad productiva residente. La unidad productiva residente es, contrariamente al no residente, una variable, una categoría importantísima, porque nosotros entendemos por residente al establecimiento que está localizado en el territorio de la nación por un periodo no menor a un año y teniendo una actividad no menor a un año es un establecimiento residente. Un establecimiento residente en los términos de la categoría neoclásica sería una empresa cualquiera fuere, una unidad productiva, así entendida, que lo que hace es combinar los factores de producción con el ánimo de producir bienes y servicios. En economía encontramos otras categorías. La variable. En economía hablamos constantemente de variables. Es decir, la economía, el carácter abstracto de la economía, el método de la economía, ustedes cuando vimos método, la observación es la apreciación de variables. No podemos prescindir, cuando observamos, de la obtención de variables, que son las representaciones de la economía real, y consisten en magnitudes, que como tal es variable porque puede tomar diversos valores. Por ejemplo, las exportaciones es una variable, porque la exportación de un país puede tomar
diversos valores en un periodo determinado. ¿Sí? Puede tener en el año, en el trimestre, un valor de 20.000 millones de dólares y en el otro trimestre aumentar a 25.000 o a 30.000 millones de dólares. Eso es una variable. Quiere decir que no solo en la economía, digamos, se aprecian variables en este sentido, es decir, se manejan variables o no solo son variables las exportaciones, sino hay una magnitud indeterminada de variables. El producto, la producción, es decir, una enorme, digamos, diversidad, indeterminada cantidad de magnitudes que pueden tomar diversos valores. Yo les nombraba algunos. Ustedes pueden derivar, y lo están haciendo seguramente, otro conjunto, insisto, indeterminado de variables. La economía, en la economía política como ciencia, ¿cuál es la función? Observar, y para analizar y entender hay que tomar variables para saber de qué estamos hablando. ¿Sí? Entonces, la variable es una magnitud que puede tomar valor, diversos valores, y una variable se analiza. Como decía recién, la exportación, el producto, el ingreso, los precios, ¿sí? Variables. Esas variables pueden ser de stock o de existencia. ¿Sí? Solamente se puede entender a una fecha determinada. Por ejemplo, el dinero, la existencia de dinero. Solamente es entendible la existencia de dinero en una fecha. Yo no puedo decir que dinero hay 100.000 millones de dólares, si no lo refiero a una fecha. ¿Sí? Siempre una variable de existencia está referida a una fecha. En tanto, una variable de flujo se refiere a un periodo de tiempo. Recién yo le hablaba de una variable de flujo. Una variable, las exportaciones es una variable de flujo. ¿Por qué? Porque solo puedo entender las exportaciones, lo que sucede con las exportaciones, es decir, el comportamiento de las exportaciones durante un periodo de tiempo, no en un momento. ¿Sí? A diferencia de lo que comentaba recién, la existencia de dinero, el parque automotor de Rosario. El parque automotor de Rosario, ¿sí? Requiere una fecha. ¿A qué fecha? Decía, hay en Rosario, por decir algo, 100.000 autos. El parque automotor, una variable macroeconómica, real, porque son bienes. Ahora enseguida la clasificamos. Pero además el stock, porque nadie podría entender que son 100.000 autos si no decimos qué fecha son 100.000 autos. ¿Sí? Es fácil de entender esto. En cambio, el flujo son lo que sucede en un periodo de tiempo. Además, la variable puede ser nominal o puede ser real. Recién hablaba de automóviles. Recién hablaba de, por ejemplo, exportaciones. Las exportaciones son bienes que se exportan, no es dinero. Con lo cual, son variables real porque están constituidas por bienes. En cambio, en la variable nominal son dinero. Luego de esta filmina, de este flyer, hay otro, ¿sí? Donde aparecen claramente las variables nominales y reales con ejemplos concretos. Y esto que sigue es otra categoría muy importante, que ustedes la tienen que tener muy bien elaborada, muy bien conocida, muy bien aprendida con H, interpretada. Son los bienes y servicios intermedios y los bienes y servicios finales. ¿Sí? Empiezo por finales, en economía, en la macroeconomía, en cuentas nacionales, en esta unidad, compañeros, en esta unidad. ¿A qué se le llama bienes y servicios finales? Los bienes y servicios finales son aquellos bienes que son finalmente utilizados, acá lo dice, por las familias. Después vamos a ver que conforme a su destino tienen nombres diferentes estos bienes y ampliamente conocidos, por las empresas públicas, por las empresas privadas o por el sector externo. O sea, los bienes finales no son finales en el sentido de por lo que son, sino por cuáles son el destino. Es decir, son los que demandados finalmente lo que tuvieron como destino luego de un proceso productivo, ¿sí? Las familias, el Estado, las empresas públicas o las empresas privadas y luego el sector externo. Estos son los destinos. Seguramente van a tener alguna pequeña duda, pero con lo que viene, estos son solamente conceptos, con lo que les voy a comentar luego en otra
en el otro pasaje va a quedar perfectamente esclarecido y aclarado este tema. Todos estos conceptos los vamos a ver en la aplicación, con lo cual, si hay duda acá, seguramente van a quedar aclarados luego a medida que lo hablemos en la filmina. En cambio, los intermedios son bienes que se van produciendo en el periodo, dice, pero que vuelven a utilizarse en el mismo periodo. Para ser utilizado, una empresa se lo vende a otro en el mismo periodo, para ser utilizado en la producción de otros bienes. En general, son las materias primas, ¿sí? Los insumos, el acero para la fabricación de irrieles, ¿sí? El acero redondo para la fabricación de alambre, en la fabricación. Digamos, el papel, lo que es el caucho en la fabricación de cubiertas, de automóviles. Es decir, para producir un bien, el bien que a ustedes se les ocurre y que seguramente pueden estar mirando en este momento, está hecho de plástico, está hecho el cable también de plástico o de diversos tipos de materias primas de contextura y material diverso. Bien, se llama bienes intermedios porque se van produciendo en el periodo y vuelven a ser utilizados en el periodo en la producción de otros bienes. Ahí el concepto le dicen vende en el mismo periodo porque son comprados por otras empresas. Claro, ¿por qué razón? Porque hay división del trabajo entre las empresas y una se dedica a la producción de plástico, otra se dedica a la producción de caucho. Pero el que compra el caucho es la empresa automovilística, que luego los incorpora a neumáticos. Por eso se compran y se venden en el mismo periodo. Insisto con lo que le dije hace un rato. Estos conceptos los van a quedar bastante bien definidos en las próximas filminas. Avanzo. Después, si hay duda, insisto, van a tener oportunidad de preguntar. Bien. Acá verán, acá aparece entonces, visto estos conceptos preliminares, básicos, ¿sí? Acá le aparece, ay, voy para atrás. Acá le aparece a ustedes, pasa que quiero sacar me cubre la vista de ustedes, entonces, a ver si lo reduzco. Ahí La lo filmina se reduzco. ve perfectamente, Hugo. La Bien, filmina se ve así perfectamente. bien. No, yo no podía ver porque me cubre el auditorio, a ustedes. Entonces me cubría, ahora no, ahora lo reduje y veo bien el cuadro para explicarlo. Bien, ahí aparece la visión de un sistema económico. Esto es una foto. ¿Es una película? No, es una foto. ¿Por qué una foto? Porque un sistema económico, ¿sí? Sería esto, una foto. Fíjese, también utilizando método de la economía política. Es una abstracción. ¿Qué es una abstracción? Yo digo, qué dificultoso es ver el sistema económico si con lo que el profesor me dijo, yo me voy de acá y si el profesor me la hizo fácil, qué sé yo qué, me voy a salvo, ahora me voy a mi casa y veo esto es el sistema económico, veo auto, veo edificios, ¿y dónde está el sistema económico? Bien, ahí está el esfuerzo de abstracción. El esfuerzo de abstracción es notable en economía, es fundamental, es esencial. Elaborar, luego de la visión, de la previa observación, como si fuera una foto, una instantánea de las partes que para mí, ¿sí? para el que lo ve, tiene un sistema económico. Obviamente hay que hacerlo con un sistema, de forma sistemática, con un método, como dice la unidad 1. Y bueno, ¿y qué vemos? ¿Y qué veremos? ¿Qué se imaginan que ven ustedes? Bueno, esto, un sistema económico. ¿Qué ven? Los mercados, ven el aparato productivo, la población, los mercados de factores, a los cuales hemos referido nosotros recién como concepto, ¿sí? Y obviamente los flujos, que yo decía que eran nominales y reales. Pasamos a describirlo brevemente. Esta foto sería algo así. ¿Cómo se relacionan entre sí las cuestiones? Fíjense ustedes que tienen flechas que van en el sentido contrario a las agujas del reloj, ¿sí? Y en teoría otras que irían en sentido contrario a la fluja, digamos, a la aguja del reloj. Con esto señalo que los bienes y servicios es responsabilidad de producir por parte del aparato productivo, que ustedes lo ven
lo tienen en la foto esta a la izquierda, a nuestra izquierda. ¿Y cómo se fabrica? En teoría, en el mercado de factores de producción. ¿Y qué es el mercado de factores de producción? En la visión, como decíamos, neoclásica. Y bueno, es allí donde se concentrarían la oferta y la demanda de factores de producción. Lo que nosotros hemos dicho en la visión neoclásica, el trabajo, la tierra, o sea, los recursos naturales, de tierra, ahora es un poco más amplio el concepto, el empresario, ¿sí? Digamos, el empresario, decía recién, los recursos naturales, como también decíamos recién, bueno, los 4 factores, capital, ¿sí? Y cada uno de ellos, ¿dónde se obtiene? ¿Quiénes son los encargados de ofrecerlo? Bueno, la franja, el rectángulo que ustedes tienen a la derecha, que sería la población, o sea, la foto, el esfuerzo de análisis, el esfuerzo de abstracción, el esfuerzo mental, ¿qué me está diciendo? Vamos a ubicar la población allí en algún lugar, pero en la realidad están amontonados. No, esto es una abstracción, compañero. La población no está de un lado y del otro lado el aparato productivo. ¿Esto qué es? Esto es un esfuerzo de abstracción para que entendamos a qué queremos llegar, para que entendamos cómo es el sistema económico y qué hace la población. Bueno, en teoría, ¿qué dice la visión neoclásica? Que cada uno de los integrantes de esa población hagan ustedes un esfuerzo también de abstracción, de análisis, y dirán, bueno, cada uno de ellos será poseedor de un factor de producción. Algunos del trabajo, de su propio trabajo, otro de su propio capital, otro tendrá ambiciones de ser empresario, de tener la iniciativa, ¿sí? Otro será propietario de, bueno, como dijimos recién, del capital de recursos naturales, y cada uno de ellos lo ofrecerá en el mercado de factores. El que será demandado por las personas que, si bien están en la población, en su carácter de empresarios, estarán en el aparato productivo, tratando de demandar. El mercado de factores de producción no es otra cosa que un mercado, como todo mercado, donde se confluencian, se juntan, se coordinan, se determina la demanda y la oferta de los factores de producción, la oferta y la demanda. Y surgirá un precio que será el precio del factor de producción determinado, el salario, ¿sí? Coincidimos, es decir, bueno, por tantas horas de trabajo, tanto salario, por tanto capital, tanto de interés, el capital tiene como retribución el interés, por tanto de cantidad de tierra que yo te puedo alquilar, se percibirá una renta, ¿sí? Y de esa manera, el encargado de combinar digamos, determinados factores de producción estará en el aparato productivo, decíamos recién en la imagen izquierda, que intentará vender su producción en el mercado de bienes y servicios de consumo, para que lo compre la población. Este sería el sentido de este mercado, de este sistema económico, ¿sí? Bien, ¿qué nos falta explicar? Algo. Ahí aparece varias flechas que están orientadas según digamos, la dirección que tiene la flecha. Ahí aparece, como decíamos hoy, el flujo nominal. ¿Flujo nominal a qué hace referencia? Al dinero. Del aparato productivo hacia el mercado de bienes estará el flujo real. ¿Sí? El flujo real. Que será, digamos, y como contravalor de ese flujo real, surgirá el flujo nominal, porque cada uno de los empresarios que vendan bienes tendrá como contraprestación el flujo nominal, que es el dinero. Flujo real contra flujo nominal. Y ese es el circuito de los bienes. ¿Qué le tenemos que agregar acá a este tipo de cuadro? Un segundito. En realidad los retrotraigo al cuadro anterior, ¿sí? Que es lo mismo, pero no está el sector público, ¿sí? Acá lo ven mejor. Factores de producción, ven ustedes el flujo, me salté 2 cuadros, eso fue lo que pasó y me parecía extraño. El flujo real,
que este que yo le estoy señalando, el de azul oscuro, que son los bienes y servicios que va del aparato productivo al mercado de bienes de consumo, y fíjense que en el aparato productivo se combinan de distintas maneras los bienes intermedios, que le venden las empresas que producen bienes intermedios, se lo venden a las empresas de bienes de capital o a las empresas que fabrican bienes de consumo. ¿Sí? Fíjense que acá está separado bienes intermedios, bienes de capital y bienes de consumo. Acá hay una primera cuestión que nos permite entender algo de lo que nosotros hoy estábamos comentando. Estos bienes ser vendidos y ser utilizados por la población, o sea, por la familia que los compra, son bienes finales. Hay un primer destino de los bienes finales. ¿Se acuerdan que teníamos 4 destinos? Uno era la familia. Bueno, acá aparece. Los bienes de consumo son comprados exclusivamente en el mercado de bienes de consumo en forma genérica y a los efectos de las cuentas nacionales e independientemente de cualquier otra alternativa, pero como convención para que no haya duda. Sí, bienes de consumo. La torta que ustedes conocen no es hasta acá un bien en sí mismo, digamos, o no lo podemos entender como un bien de consumo. Queremos que quede claro. Nosotros cuando en esta unidad lo que hablamos de, como decía el profesor Gambino en la presentación, instrumentos, pero son instrumentos de la macroeconomía. ¿Sí? Los bienes de consumo son bienes de consumo. No traten de entender esto en términos individuales porque es muy confuso entenderlo en términos individuales y siempre van a existir errores. Con lo cual, el conjunto de los bienes de consumo que se producen en la economía son de consumo no por lo que son, no por lo que son en sí mismos, sino por el destino que tienen en las cuentas nacionales. ¿Queda claro? Si un auto, y fíjese, usted dice, bueno, profesor, usted está cometiendo un error, me va a hablar de un auto y usted está hablando en términos macroeconómicos. Bueno, pero me animo a decir esto para que les quede claro. Los automóviles que son comprados por la familia, ¿sí? No son bienes de capital, son bienes de consumo. ¿Por qué? Porque fueron comprados por la familia. ¿Queda claro eso? Acá debajo de consumo tienen de bienes de capital. ¿Es un bien intermedio? No. Está separado perfectamente. Es un bien de capital. ¿Y su destino cuál es? Su destino no son la familia. No son la familia. Porque si fueran la familia, es un bien de consumo. Son bienes de capital. ¿Por qué razón? Porque en cuentas nacionales los bienes de capital dan lugar a la inversión. ¿Por qué? Porque la inversión son los bienes de capital comprados por las empresas. Con lo cual, la parte de bienes de capital que fueron comprados por las empresas dan origen a la inversión. Con lo cual ya tenemos acá 2 destinos posibles. Bienes comprados por la familia son bienes de consumo. Bienes comprados por las empresas son bienes de capital. ¿Qué tipo de empresas pueden comprar los bienes de capital? Las empresas públicas y dará lugar a la inversión pública. O las empresas privadas y dará lugar a la inversión privada. Pero nosotros, en nuestras estadísticas de cuentas nacionales, la inversión, o sea, el conjunto de bienes de capital comprado por las empresas, es inversión bruta interna. Es inversión bruta interna. La famosa inversión que ustedes en economía están utilizados, pero además tan importante, porque es el motor de la economía. Ustedes, si algún profesor le hace una pregunta, le dicen, ¿qué es la inversión? Le dice el profesor. Y ustedes tienen que decir, la inversión es, en cuentas nacionales, el total de bienes de capital que en un periodo determinado, un año, fueron comprados por las empresas. Esa inversión será pública si fuera comprado por las empresas públicas, o será privada si esa inversión fuera comprada por las empresas privadas. Pero en la estadística no aparece separado. La inversión es una sola. Inversión bruta interna fija porque son bienes de capital. Después la inversión total le hace falta algo que después lo podemos decir. Pero hasta acá, los bienes de consumo, ¿por qué son de consumo? ¿Por lo que son? No, porque fueron en el periodo, son los bienes finales comprados por la familia, en el año. Una vez terminado el año,
¿A dónde fueron a parar los bienes? Bueno, estos bienes fueron comprados por la familia, son de consumo. Y los otros bienes fueron comprados por las empresas y son de capital y dio lugar a la inversión bruta interna fija, porque como yo les dije que era inversión bruta interna fija, el total de bienes de capital comprado por las empresas. ¿Queda claro eso? Es fundamental entenderlo esto. Y luego, explicado esto, ahí les aparece en este cuadro el mercado de capitales, dice. Fíjese una cosa, y tiene estos dos flujos. El flujo nominal, que es el ahorro. ¿Y dónde aparece? ¿Por qué el ahorro? ¿Sí? Bueno, pues bien, ¿qué sentido tiene el ahorro acá? Hablaba de consumo, porque por supuesto, cuando se le retribuye a los poseedores de factores de producción por su aporte al proceso productivo, porque han aportado factores de producción en los términos que hoy comentamos, en esta suerte de abstracción explicativa de la cual estamos haciendo, reciben un ingreso. Ingreso global, tampoco individual. No hablo de salario, no hablo de ganancia, hablo del conjunto de salario, el total de la ganancia, total de salario que retribuye el factor trabajo, insisto, en los términos macroeconómicos, en los términos convencionales de neoclásico, el total de renta, que son los que perciben los recursos naturales, la renta de los recursos naturales, el total de la ganancia percibida por los empresarios, el total de retribución, o sea, total de intereses, son salario, intereses, beneficios, rentas, todo eso es ingreso. ¿Y qué hacen los titulares, la población que es propietaria de estos ingresos? Lo gastan en bienes de consumo. Recuerden que acá forma parte como hogares están. Acá no están las empresas, los hogares. ¿Y qué hace la gente, los hogares, las personas comunes? Bueno, lo gastan en bienes de consumo. Ah, caramba, ¿todo? No. Siempre en la economía, siempre macroeconómicamente, no me lo digan individualmente, pero sí macroeconómicamente hay una diferencia entre el total del ingreso, entre la diferencia entre el ingreso y el consumo. Todo lo que perciben puede tener acá en la población dos destinos. Lo consumen o lo ahorran. Con lo cual surge un concepto importante a los efectos macro, a partir de las cuentas nacionales. El ahorro. ¿Y qué es el ahorro? En economía, en cuentas nacionales, en macroeconomía, en esta unidad, en instrumentos digamos, de la macroeconomía, el ahorro es la parte del ingreso que no se destina a bienes de consumo. No destinado, no que no se destina. No es futuro, es pasado. Todos estos análisis son pasados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a saber, cómo vamos a saber que si son bienes de consumo? No, una vez que pasó, una vez pasado el año. Hoy podemos saber lo que pasó en el 2020. El 2021 está transcurriendo. Sabemos lo que pasó en el 2019 y toda la historia, pero todavía no sabemos lo que va a pasar, cuánto de bienes de consumo, podemos tener una estimación, pero no definitivamente cuántos bienes fueron destinados a consumo y a inversión en el 2021. Sí sabemos estadísticamente lo que pasó en el 2020 y en el 2020 y en años anteriores. Por ahí tengo un ejemplo al respecto, así que lo daremos. ¿Y el ahorro dónde va a parar? Bueno, siempre hay un exceso. Ninguno de nosotros sabe que el dinero nuestro queda en los bolsillos. Más, sabemos que cualquiera cobra dinero en caja de ahorro, en lo que fuere. Con lo cual hay un gran mercado que se llama de capitales. Ese ahorro tiene que servir para una actividad porque es dinero. ¿Y para quién sirve? Para alguien que lo necesite, para alguien que lo va a demandar. Con lo cual, acá aparece, lo sacaremos de acá, de este cuadro, donde hoy lo nombramos el factor de capital monetario, y lo ponemos acá. Este capital monetario se ofrece a través de un interés. Cada uno de los ahorradores recibirá un interés, pero el que lo usa, el que lo utiliza, lo va a aplicar a una actividad específica que seguramente va a seguir para darle sentido a la economía, y en principio el sentido lógico que tiene es utilizarlo con un fin real. ¿Sí? Pero ese es el sentido del ahorro de la economía. Bien, avanzo, insisto, porque si no nos vamos a demorar. Bueno, acá aparece el sector público.
agregado al mercado de capitales, lo mismo en el cuadro anterior, pero aparece el sector público. ¿Por qué aparece el sector público? Bueno, porque al sector, a la economía cerrada, sin ningún tipo de aditamento, le agregamos el sector público. ¿Qué es el sector público? Es el Estado, son los estados, nacionales, provinciales y municipales. Ustedes lo verán después en esta misma unidad más adelante, todo cómo se compone y cuál es su actividad. Pero este flujo nominal, ¿qué sentido tiene? Y por supuesto totalmente, repitiendo el término, supuesto, que el sector público para poder realizar actividades necesita financiarla. Y esta flecha lo que indica es que para financiarla necesita recursos. Estos recursos, al ingresar al Estado, son recursos públicos y en general está formado por los tributos, que supuestamente, es solo una suposición, proviene de la población, pero obviamente proviene de transacciones, proviene del aparato productivo. Y la parte que aplica a financiar esa actividad, o sea, el destino que tiene ese recurso es aplicar. Acá aparece el sentido del Estado, que es una suerte de origen y aplicación de fondo, que es para cumplir la actividad. Y esta flecha que tiene sentido con el mercado de capitales, que aparece el sector público, no interrumpiendo la financiación al sector, al aparato productivo, que por supuesto sigue estando en los términos que hablábamos en el cuadro anterior, sino para financiar al sector público. El sector público, cuando estos ingresos no son suficientes para gastarlo en, digamos, forma que indica esta flecha amarilla, quiere decir que tiene déficit. Y ese déficit lo debe financiar en el mercado de capitales. Acá no estamos, y se llama, y cuando lo financia da origen a lo que se llama deuda pública, porque es una deuda que contrata el sector público de carácter interno, porque lo contrata, y acá estamos utilizando un concepto que ya vimos, donde con un residente local. ¿Recuerdan el establecimiento residente? Bueno, esto es una deuda pública interna, ¿sí? Y obviamente puede ser seguramente en moneda local, en moneda nacional, aunque pudiera ser en moneda extranjera si hay alguien acá que le preste moneda extranjera, pero por ahora vamos a decir que es en moneda local. Pero se contrata, pero es una deuda pública interna, porque se contrata un residente local. Avanzo. Entonces acá dimos entrada al sector público. Recuerden lo que ustedes lo van a ver impuestos, van a ver tasas, van a ver recursos, van a ver gasto público y van a clasificar los recursos y los gastos desde el punto de vista económico, que es lo que es muy importante para entender este cuadro. Avanzamos. Ahora bien, un sistema económico no es solamente una economía cerrada con sector público, sino también es una economía abierta con otros residentes. Y tenemos unidades productivas residentes en el territorio nacional, son todo lo que vimos. El cuadro anterior lo podríamos decir que está acá, todo lo que vimos, las partes, los mercados, todo, que no lo volveríamos a explicar de nuevo, para explicar lo que estamos explicando acá. Pero para que se entienda, yendo a la cuestión de la abstracción, está acá. Están todas acá. Y son unidades productivas residentes en el territorio nacional. Pero ¿qué pasa? La economía esta, nuestra y todas las economías del mundo, tienen una relación estrecha. Fíjense en ustedes. Comerciales y financieras, con las unidades productivas en el resto del mundo, dando lugar a un sistema de transacciones, a un conjunto de relaciones, repito, comerciales y financieras, de estos residentes con otros residentes. Cuando esto es así, cuando el país tiene relaciones o transacciones, es lo mismo a todo efecto, económicas, o sea, comerciales y financieras. Económica quiere decir comerciales y financieras. Entre residentes locales, incluso el sector público, ¿por qué no? Digamos, con residencia en el territorio nacional, con residentes en otro territorio, en unidades productivas residentes en cualquier otro territorio del resto del mundo, se habla de relaciones económicas internacionales. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuáles? Dentro del flujo comercial. Las exportaciones, que un país le ve, que nuestro país son exportaciones para nuestro país, cuando nuestro país le vende mercadería al resto.
la flecha en el doble sentido indica que, por un lado, sale mercadería, se extrae mercadería, vende mercadería a través de dinero. Y el sentido inverso de la flecha quiere decir que, si bien que cada vez que sale mercadería debe entrar divisa o dinero. Divisa hablamos cuando hablamos de moneda extranjera, pesos locales cuando hablamos de nuestra moneda. ¿Sí? Y obviamente el flujo financiero, que es el flujo en divisa o en moneda, fundamentalmente en divisa, que también ingresa o sale por otro tipo de movimientos que no son estrictamente comerciales. ¿Y cuáles son? Los préstamos, los pagos de intereses por la deuda, todas operaciones que se hacen usualmente en divisa. ¿Sí? En divisa. Estas operaciones comerciales y financieras tienen como característica fundamental que no están hechas en la moneda nuestra, sino que se hacen en una moneda extranjera. Y eso es lo que lo diferencia, porque la mercadería puede ser la misma, acá y acá. ¿Sí? Una mercadería, un auto, una moto, puede ser la misma, está acá o está acá, pero la moneda que tienen estos países es diferente a la moneda nuestra. Con lo cual hay que habilitar a que exista entre los países los mercados de cambio que permiten el cambio de la moneda extranjera por la moneda nacional. ¿Sí? Recuérdenlo, lo van a ver ustedes en la unidad específica. Balance de pago y mercado de cambio. Pero tiene que ver con este cuadro. Un país siempre es residente, tiene relaciones con el resto del mundo. Y esas relaciones son comerciales, son financieras. Es decir, económicas. Avanzo. Bien, y acá vamos a los conceptos. Visto esto, ahora llegamos al panorama general. ¿De qué hablamos cuando hablamos de producto, de ingreso y de gasto final? ¿Sí? Que son las tres formas de entender esos cuadros. Porque lo que hemos visto hasta acá son bienes y servicios que salen, ¿sí? Exportación, importación, es toda una mezcla de cosas que ahora la ordenamos en los conceptos que corresponden. ¿Sí? Que son los conceptos de Producto Bruto Interno, Ingreso Bruto Interno y gasto final. Paso a definir uno por uno. ¿Qué entendemos por Producto Bruto Interno? Ahí está el concepto bien definido. Digamos, definido en términos completos. Es el valor total, dice el valor total, porque en realidad el Producto Bruto es un conjunto de bienes y servicios, es un conjunto indeterminado de bienes, no lo podemos explicar, digamos, no lo podemos enumerar, describir, porque está compuesto, como hoy explicamos, por un conjunto de bienes, automóviles, digamos, televisores, sillas, todo lo que ustedes imaginen de bienes que se van produciendo año a año en el bien, en la economía. ¿Sí? Pero la única forma de poder definirlo es a través de el valor que tienen. El valor monetario. Por eso decimos que es el valor total de qué viene. ¿De todos los bienes que se producen en la economía? No, de los bienes y servicios finales. Finales. El producto no es un conjunto de bienes. Está mal si ustedes lo dicen. Está mal. Para computar cuánto la economía produce, tiene que computar cuánto produce de bienes y servicios finales. ¿Sí? Producido por todas las unidades productivas residentes en el territorio nacional en un periodo determinado, sí, por año, en periodos del año. Y dice sin restar las amortizaciones de capital porque es producto bruto interno. Entonces, producto, conjunto de bienes y servicios producidos en el periodo de un año en la economía. Bruto, porque tiene todo incorporado, no tiene restado las amortizaciones, pero les puedo explicar qué es. Y es interno porque se produce dentro de la frontera del país. Es decir, está producido por todos los establecimientos residentes en el país. ¿Está claro? Eso es producto. Es una variable real, porque está compuesta por bienes y servicios. ¿Y qué bienes y servicios? Los finales. Los finales. Los bienes finales. Es decir, ¿cuáles son los bienes finales? Aquellos que tuvieron como destino la familia. ¿Y dónde aparece eso? Acá en el gasto final. Fíjese que de acá, del primer cuadro, me voy al tercero. Ya que estamos. Y para explicar. ¿Y de qué manera yo puedo saber cuál es el valor? Bueno, el valor lo podemos sacar sabiendo aproximadamente, calculando cuánto es el producto. Hay estimaciones que se hacen de ese valor. Las cuentas nacionales, el producto tiene una estimación, se hacen constantemente en nuestro país a través del INDEC, con datos que el INDEC va tomando,
y se hace a través de estimaciones, y año a año se va diciendo que el Producto Bruto Interno es de tanto en valor. Sería imposible decir, si bien es un flujo real, como decía recién, que está compuesto por esto, por este bien, por esto. Es imposible. Entonces se dice que una masa es un valor. Por decir algo, lo que vamos a ver, 30 billones de pesos, el Producto Bruto Interno del año 2020. Después hay un ejemplo y ahí aparecen los números. Pero me voy al tercero. ¿Cómo está compuesto el producto? ¿Y cómo sé qué tipo de bienes lo componen? Porque hasta acá es un conjunto de bienes heterogéneo, indeterminado de bienes, no lo puedo determinar, cuyo valor total es tanto, 30 billones de pesos. O como se dice en dólares, 400.000 millones de dólares, por decir algo, ¿no es cierto? Un equivalente a eso. Y para saber qué tipo de bienes son, bueno, lo hemos dicho, la única forma de saber estimativamente qué tipo de bienes son, no es a través del producto, sino a través del gasto final. ¿Y qué es el gasto final? ¿Quiénes fueron los que compraron los bienes? Como dije el año pasado, ¿quiénes compraron los bienes? Bueno, las familias, consumo. El otro destino, la familia del sector privado. Como yo agregué el Estado gasta. ¿Vieron que había una flecha de gasto? Retrocedo para ver el Estado, para que lo vean. Y después vuelvo. Sector público, gasto. El gasto desde el punto de vista económico, es corriente y de capital. Bien, nos permite decir que el gasto corriente son bienes de consumo, o sea que el consumo es de la familia y del sector público cuando el sector público gasta. En su gasto corriente compra bienes de consumo. Alguien más. Y también las empresas públicas y privadas. Las empresas públicas que salen del sector público, ¿con qué compran? Con el dinero que tienen del sector público, compran bienes de capital. O sea que tenemos consumo público y consumo privado. Pero como dije que la inversión era una sola, ¿sí? Todo el gasto en bienes de capital que compra el Estado va a parar a una sola cuenta que se llama inversión. ¿Sí? Después lo ven con un ejemplo. Entonces, acá retomo. El valor total de los bienes con destino final a la población, consumo privado, o sea, a las familias. Al sector público, consumo público. A las unidades productivas, empresas públicas o privadas, formación bruta de capital. Formación bruta de capital, o sea, la inversión bruta interna fija, pública y privada. Le agrego más la variación de existencia. Después voy a explicar qué es. O lo van a ver ustedes durante el curso, porque si no nos vamos a demorar mucho acá. Y luego el sector externo. Como vimos hace un ratito, que también hay todos los bienes que se fabrican acá, o van a la familia, o van al Estado, o van a las empresas, o van al sector externo, y se llaman exportaciones. Por lo tanto, la otra posibilidad es que vayan a exportaciones. Y por supuesto, para que dé el Producto Bruto Interno se le restan las importaciones, porque en las importaciones, al revés de las exportaciones, que son los bienes que no se fabrican acá. Por eso no forman de la producción, no forman parte de la producción nuestra, no forman parte del producto nuestro, del Producto Bruto Interno, sino del producto de otros países. Por eso se le restan a las importaciones, para que dé el Producto Bruto en términos numéricos. Después, insisto, las dudas que puedan tener acá o me la preguntan o la ven ustedes en el curso. ¿Sí? Entonces tenemos Producto Bruto Interno, conjunto de bienes indeterminados, finales, producidos en un periodo de un año. Gasto final, ¿a dónde fueron a parar? Y el ingreso bruto. Bueno, pues bien, yo que les dije hoy, retrocedo de nuevo, para que lo entendamos. ¿Qué les decía hoy? Acá, para fabricar estos bienes se les retribuyó los factores de producción y obtuvieron un ingreso. Ahora bien, desde el punto de vista del ingreso, ¿qué percibieron los poseedores de los factores de producción? Bueno, ¿qué percibieron de retribuciones? El total de retribuciones da lugar al ingreso bruto interno. Así como un producto y se fabricaron bienes, los responsables de haber fabricado los bienes percibirán un ingreso. ¿Quiénes son? Los trabajadores, los propietarios del capital, los dueños del capital, los dueños de los recursos naturales. Cada uno de ellos, para producir bienes, producen los bienes, pero obtienen una retribución monetaria. El ingreso bruto interno, como la palabra dice, es un flujo nominal.
y es el valor total de todas las retribuciones percibidas por los factores de producción residentes, o sea, todas las unidades económicas que residen en el territorio nacional en un periodo determinado. Avanzo. Bueno, esto es, lo tendrán ustedes, son un resumen de lo que vimos, no hay nada, no se le agrega nada, es para hablarlo en los términos actuales. Por ahí no quiero aburrirlo con terminología, pero digamos, lo que hemos visto acá son estas preguntas. ¿Cuánto produce la economía? La forma de dar respuesta a eso, o lo que nos da respuesta a esa duda, para decirlo mejor, es el método del Producto Bruto Interno, es decir, cómo se calcula el Producto Bruto Interno, o sea, el conjunto de bienes y servicios finales que se producen en la economía. ¿Qué tipo de bienes son los que se producen? Bueno, no tengo otra forma de saberlo sino a través de a dónde fueron a parar, cuál fue el destino, a dónde se gastó esos bienes. Es decir, ¿cómo sé a dónde, cuál fue el destino? A través de quiénes gastaron. ¿Y quiénes gastaron? La familia, el Estado, las exportaciones. ¿Sí? Y bueno, y finalmente, ¿entre quiénes se distribuyó el ingreso bruto interno? ¿Entre quiénes se distribuyó? Es decir, ¿quiénes fueron los que recibieron ese ingreso? Pregunta apasionante, interesante, que da lugar luego a cómo se distribuye este ingreso, pero este es otro tema, que luego también ustedes van a ver en el curso de la clase. Bueno, no me quiero extender, ya estamos casi en hora, no sé si me faltarán algunos minutos más, pero ustedes verán activos que son distintas denominaciones. Acá ven los factores de producción, en su versión neoclásica. Y hasta acá está la forma en que las cuentas nacionales actualmente lo denominan. Los recursos naturales son activos no producidos y activos producidos, llamando activos no producidos los recursos naturales, fundamentalmente, y los producidos todo lo que fue elaborado. El capital físico, el capital monetario, sí, lo que tiene todo algún grado de trabajo humano, por decirlo de alguna manera. Esta es la visión del ingreso en su forma también neoclásica, las que ya varias veces hemos numerado, renta, que son los que reciben los recursos, los propietarios de los recursos naturales, los alquileres, los propietarios de inmuebles, digamos, de bienes de capital físico, los intereses, capital monetario, la regalía, la tecnología, lo que ofrecen tecnología, el alquiler, sería lo que se llama regalía, la ganancia que percibe el empresario y el salario. Todo esto es una visión aparente, lo digo entre comillas, de igualdad neoclásica, pero que luego tiene su propia naturaleza discutible en cuanto a concepto doctrinario, digamos así. Y esto se distribuye en la moderna clasificación digamos, distribución del ingreso de cuentas nacionales, en resultado bruto de explotación, ingreso bruto mixto y salario. Resultado bruto de explotación es lo que perciben los propietarios de los factores. El ingreso bruto mixto es una mezcla, una mixtura entre los trabajadores, aquellas empresas que son unipersonales, porque reciben parte en ganancia, que tienen esa característica, que en la economía hay mucho, por eso se determinó que hay una parte buena del ingreso que se distribuye, importante, digamos, que se distribuye con la forma de ingreso bruto mixto, y de salario, que son los que exclusivamente perciben los asalariados. Bueno, está dispuesto de otra manera, para que lo vean, la combinación de activos no producidos, o sea, de los factores de producción en sus distintas versiones, da lugar al valor bruto de la producción, que menos los bienes intermedios, da lugar al Producto Bruto Interno. Esto es un cálculo matemático de cómo se llega al Producto Bruto Interno. Al valor bruto de la producción, el total de producido menos los bienes intermedios me da el Producto Bruto Interno, que como concepto es el conjunto de bienes y servicios finales producidos en la economía en un periodo de un año, y es bruto porque tiene incluida, no tiene restadas las amortizaciones. El resultado bruto de explotación, lo que veíamos hoy, que es el ingreso bruto mixto, y el gasto final, que son los destinos de los distintos bienes, en la forma en que lo hemos explicado hace un rato. Y bueno, y acá hay un ejemplo de la economía nuestra para que vean que esto tiene una verificación empírica en las cuentas nacionales, ¿sí? De acuerdo al cuarto trimestre del año 2020, en donde el Producto Bruto en valores corrientes era 27 billones de pesos, equivalente a millones de dólares, a 3,53, un tipo de cambio, creo que fue del 31 de diciembre que lo tomé, ¿sí?
pero el Producto Bruto Interno conforme a lo que están hablando las cuentas nacionales actualmente, pero en valores corrientes, ustedes lo pueden encontrar esto en el INDEC tranquilamente, estos son los datos del INDEC, es 27 billones de pesos, billones, ¿no? B. Y las importaciones están aparte, como dijimos, las importaciones no forman parte del Producto Bruto, sino que son producto de otras economías, si ustedes quieren llamarlo así, imprecisamente. Pero que se suman, ¿por qué? Porque obviamente forman parte de la oferta global de la economía. La oferta global, todo lo que se ofrece en la economía, está formada por los bienes que produce la economía, más lo que viene de afuera, que son importaciones, de bienes y servicios. Entre los dos suma 31 millones. Obviamente, los 31 billones de pesos, en el término de que deben ser equivalentes, en economía esto es 2 más 2. 2 más 2 es 4. Si la oferta global es 31 billones, la demanda global, ¿a dónde fue a parar esto? La flechita, ¿a dónde fue a parar? Al consumo privado, la familia, 17 billones de pesos. El Estado con su gasto corriente gastó 4.268.000. La inversión bruta interna de toda la economía, 3.852.000. Las exportaciones, o sea, de los que se produjeron acá y fueron al exterior, fue de 4.559.000, 4 billones, estoy hablando en pesos. Esto es una discrepancia estadística muy alta, lamentablemente, pero bueno, ya se depurarán las cifras, todavía son cifras provisorias, no sé si bajará, pero son cifras provisorias, estamos hablando de 2020. ¿Sí? Da lugar a la demanda global. Obviamente que, como decíamos recién, necesariamente iguales. ¿Sí? Bien. Y como yo le decía, hay un tema de interés en la distribución del ingreso. Ustedes lo tendrán, después podrán. Hice un análisis de cuál, esto es más que análisis, es una cuestión estadística que vine a ustedes haciéndole, que se la hice para ustedes en el sentido de decir cómo se distribuyó el ingreso en los últimos años. Y cuánto percibió de todo el ingreso bruto interno, al que hemos hecho alusión varias veces. ¿Sí? Retrocedo para que lo recuerden. Este ingreso bruto interno, ¿a dónde fue para? ¿Entre quiénes se distribuyó? ¿Sí? Retrocedo. El conjunto de renta, alquiler, intereses del año 2020. ¿Cuánto percibieron entre el resultado bruto de explotación, el ingreso bruto mixto y los salarios? Ahí lo tienen. Bueno, vemos. Acá está. El trabajo asalariado del total en el año 2007 percibía 42,9, 43%. En el 2020, 36,3. Retrocedimos. Hubo un retroceso importante en los años pasados, los 4 últimos años del gobierno anterior. El trabajo asalariado pasó a recibir bastante menos. En el 2020 algo se recuperó. En cuanto a todo lo que puede ser más acá, seguramente es menor acá. Obviamente, para completar el 100%. En definitiva, algo nos está diciendo la economía, ¿no? Un conflicto de intereses, si es que lo vemos en los términos de distribución del ingreso. El ingreso bruto mixto, 11,2, 15,3, aumentó bastante. ¿Sí? Mucho trabajo independiente, digamos, en los términos estos, como ingreso bruto mixto. Y el excedente bruto de explotación, el total de ganancias que aumentó, obtenida por el total de empresarios. ¿Sí? La forma que se distribuye el ingreso. Bien, ahí terminó. Estoy dispuesto a escuchar las dudas que hacen a la responsabilidad y a lo que acabo de dar. Traté de ser, creo que empecé 7:10, o por ahí anduve, duró 1 hora, pero bueno, ahora ustedes, voy a ver si los puedo ver. No sé si los puedo ver. A ver, ¿me escucharon? Sí, hay que dejar de compartir. No sé si estás compartiendo vos o te comparte Luisina. A ver, dejo de compartir. Ahí está estoy. perfecto. Lo que pasa es que dejé de compartir, cualquier cosa vuelvo a compartir, porque veo al profesor Gambina. Exactamente, ¿cómo les va? Buenas tardes. Se ha unido, ha llegado tarde el profesor Gambina, pero lo perdonamos porque es titular. Exactamente, como corresponde. Tiene el perdón. Bien, chicos, y grandes también.
observaciones, preguntas, seguramente fue una síntesis casi imperfecta, perdónenme el término, pero lo digo en esto porque una hora es poco para esto, pero también es muy denso el tema y ustedes, a ver, ustedes van a poder verlo con mucha tranquilidad en las clases que siguen y van a Hay tener una tratamiento pregunta de ahí en este el tema. chat, Hugo. En el chat hay una ¿Cómo? pregunta, en el chat hay una pregunta de Juliana. Ah, a ver, ¿me la pueden leer? Dice, Yo no tengo problema en leerla acá, a ver. es del apunte de Aníbal Pinto y macroeconomía de Rosenberg, ¿verdad? Bueno, sí, es utilizable. Yo quiero decirle a ustedes que acá hay una... Yo como sugiere el profesor Gambina, y tiene razón, no porque sea el titular, pero en eso hemos coincidido bastante, él seguía mucho por el INDEC. Y yo también soy muy fanático de esto. Porque ustedes van a encontrar en el INDEC esta explicación y lo más bueno de esto es que le van a dar sentido práctico a esto. Porque si no, cuando leen datos, tienen que discutir, es muy complicado pasarlo de la teoría, de los instrumentos teóricos a la práctica. En cambio, lo van viendo del INDEC y lo van viendo. ¿Acaso, perdónenme, no cuesta mucho entender estos conceptos? Con un manual básico que ustedes tienen en apunte, lo que me menciona ahí, siempre tengan en cuenta que tienen que saber 10, 7, 8, 10 conceptos básicos, a partir del cual luego se van derivando otros con razonamiento. Por ejemplo, el Producto Bruto Interno, las exportaciones, ¿de dónde surgen las exportaciones? Del Producto Bruto. Es decir, pero tengan bien definido, con meridiana claridad y precisión, qué es el producto. Y si un flujo real, un flujo nominal viene, esos conceptos no lo pueden no saber. ¿Sí? ¿Qué son las exportaciones? ¿Qué son las importaciones? ¿Qué es el ingreso bruto interno? Y luego lo traduce a lo que dice el INDEC. ¿Sí? Y ahí tiene el ingreso bruto. ¿Por qué? Porque ustedes cuando van a ver cómo se distribuye el ingreso y algún profesor malvado, de los que hay un montón acá, yo les puedo asegurar eso que es así, ¿sí? Está lleno de profesores malvados y dicen, bueno, ¿y cómo se distribuye el ingreso? Y le va a decir, bueno, ingreso bruto mixto, y ustedes van a decir, ¿qué es el ingreso bruto mixto? Bueno, está ahí, lo van a encontrar en el INDEC, no lo van a encontrar en un manual viejo, es el tema que tiene. Entonces vayan en el INDEC, lo van a ver, ingreso bruto mixto, total de salario, salariado, cuánto percibe el salario, cuánto percibe el resultado bruto de explotación, que es el resto, es lo que nosotros en nuestras clases hemos denominado el excedente bruto de explotación. Concepto y categoría importante, pero teniendo eso, ustedes pueden hacer incluso hasta una discusión doctrinaria. Sí, porque ¿de dónde sale esto? Le da para discutir doctrinariamente. Bueno, pero ¿qué dice Marx de esto? ¿Y qué dicen los neoclásicos? Se transforma en algo apasionante, porque pueden derivar ustedes razonamiento, deducciones, conclusiones interesantes, con los conceptos básicos. Eso recuérdenlo. Yo diría que es el método. No sé si me expliqué bien. Hugo, déjame que agregue antes de pasar por ahí a las preguntas, que en relación a la bibliografía, nosotros cuando subamos la grabación de la clase de hoy vamos a estar subiendo el apunte de temas de macroeconomía, que armaste vos y que lo venimos usando ya hace varios años como material de la cátedra, así que... Con Irene lo hicimos. Exacto. Así que bueno, ahí van a encontrar muchas referencias a la clase que dio hoy el profesor Holguín y a las que vamos a seguir desarrollando a lo largo de esta unidad. Así que ahí va a ser un material de consulta muy útil que van a tener a disposición en el Classroom. Bueno, y a medida que vayan desarrollando la clase, esos conceptos los van a ir entendiendo. Porque esta es una presentación en el unidad 2, cual es una síntesis. Si han anotado preguntas a lo largo de la exposición, de la clase del profesor, estaría bueno aprovecharlo ahora, ya que lo tenemos acá. De todas formas es probable que nos acompañen en algunas otras clases, pero bueno, estaría bueno que las expresen ahora. No veo otra pregunta. No, en el chat no hay ninguna pregunta. Es mucha información, es una unidad también compleja y que por ahí al principio resulta un tanto abrumadora, pero una vez que empiecen a interiorizarse con el material y vayamos profundizando los conceptos,
va tomando un poco más de sentido. Como dice Luisina, hay que perderle un poquito el miedo a esto, son muchos temas, la clase pueden verla de nuevo, la bibliografía que se les va a proveer está todo detallado, cualquier manual de economía política trata estos temas, esto de alguna manera son categorías que se usan en todo el mundo. Por eso la aclaración de Holguín, que el INDEC lo que hace es traducir los datos en la terminología que se usa en la Argentina, y están los datos de la realidad, los datos actuales. Lo último que mostró ese ejercicio que mostró Holguín es lo que pasa con la economía argentina. Y por eso, bueno, ahí se ve si hay caída del Producto Bruto Interno o suba. Si hay caída es cuando se habla de recesión, la distribución del ingreso, si mejora para los trabajadores o mejora para los empresarios. En fin, todos esos datos surgen de esta información. Es una información relativamente sencilla, pero como es una terminología específica, especializada, a un estudiante de Derecho le aparece como ajena. Pero es muy importante porque todos nosotros, nosotras, vivimos de salario, o vivimos de ganancia, o vivimos de renta. No hay nadie que no viva de renta, de ganancias o de salarios. Piensen que el Estado recauda a partir de esos ingresos de la sociedad. Y el Estado gasta en educación, gasta en salud, sobre la base de esos aportes que hace la sociedad. Cuando no alcanza, se endeuda. Vieron que ahora hay un debate de deuda. Bueno, ahí habló algo de deuda pública el profesor Holguín, y eso tiene que ver con el sector público. Bueno, todo esto se va a ir desgranando progresivamente en las futuras clases. Piérdanle miedo, piérdanle el respeto, métanse con la bibliografía, aprovechen y vuelvan a escuchar esta clase todas las veces que puedan. Y si, bueno, si quieren sacarse las dudas, acá Sofía dice, profe, yo creo que está bastante claro. Bueno, muy bien, Sofía, muy interesante. La clase mañana va a estar subida al canal de la cátedra, así que la pueden ver las veces que quieran, y va a estar también el material al que les hice referencia en el Classroom, así que pueden consultar ahí las veces que necesiten. Bueno, creo que si no hay dudas, cerramos el encuentro de hoy. Muchas gracias, Hugo, como siempre, un lujo. Bueno, Y bueno, no, gracias a todos los que participaron, a los otros profes que estuvieron presentes, y bueno, nos vemos el miércoles a las 19 horas. bueno, Muchas gracias. gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chau, chau. Hasta luego, hasta luego.